Hola, muy buenas tardes. Tal como lo mencionamos en el primer video de esta serie de videos de Fundamento ITIL, hoy nos corresponde ver la segunda parte que corresponde al diseño del servicio. Bueno, el diseño del servicio en esta etapa lo que debemos hacer es trasladar los planes estratégicos hacia los procesos y políticas que serán ejecutados en la fase de transición y operación. Acá hay una pequeña reflexión que nos dice que la perfección de un diseño no se alcanza cuando no hay nada más que agregar, sino que cuando no hay nada más que quitar. Esto un poco nos quiere decir que un diseño siempre va a ser perfectible. Es muy difícil que un diseño nosotros lo generemos por primera vez y este permanezca en el tiempo, permanezca por los próximos 5, 3 años en forma inalterable. Es casi imposible, sobre todo si los diseños están asociados a la tecnología. La tecnología cada día avanza más rápido y nos ofrece día a día nuevos software de gestión, nuevos software de apoyo, nueva infraestructura a nivel de hardware. Entonces los diseños de servicios lo más probable es que con el tiempo vayan cambiando y se vayan adaptando a estas nuevas tendencias o a estas nuevas tecnologías que aparecen en el mercado. En la etapa del diseño del servicio, lo que debemos hacer es asignar un nombre o una sigla al servicio. Por ejemplo, en Tecnovalor tenemos nosotros un servicio que hemos denominado soporte pymes. ¿Y en qué consiste este servicio? Este servicio es básicamente fue creado u orientado a aquellas pequeñas y medianas empresas que por una parte no tienen los recursos económicos suficientes para contratar a un profesional de tecnología y mantenerlo durante todo el día o todo el mes en sus dependencias, y por otra parte aquellas empresas que no son de pequeña o mediana envergadura, pero que sí tienen tecnología de primer nivel en sus dependencias, que tampoco requieren tanta falla, o tienen tanta falla, entonces por ende tampoco requieren un recurso permanente de tecnología en sus dependencias. Entonces, para estos dos clientes, nosotros creamos este servicio que se llama soporte pyme. Entonces, cuando nosotros al interior de Tecnovalor hablamos de soporte pyme, ya sabemos primero que nada cuál es el servicio que nosotros estamos hablando. El soporte pyme en sí también contiene 3 paquetes de soluciones. Y estos 3 paquetes de soluciones, cada uno tiene un valor distinto, cada uno tiene un SLA distinto, cada uno tiene niveles de atención en cantidad de tickets distintos, etcétera. Entonces, con este tipo de diseño del servicio y con este nombre, nosotros ya podemos trabajar en forma incluso más transparente o de mucho mejor manera con el área comercial. O sea, ya sabemos que cuando el área comercial logra vender uno de estos servicios a alguno de nuestros clientes, ya sabemos que el soporte pyme, ¿de qué se trata? Si nos dice que además el paquete que eligió el cliente, el paquete 2, también sabemos las condiciones que tiene ese paquete 2 y ya es mucho más fácil identificarlo. No tenemos que estar haciendo un recuento de cada una de las cosas que ha elegido el cliente, sino que como tiene nombre y apellido, sabemos que eligió el paquete pyme, el soporte pyme, paquete número 2, y ya sabemos de todo lo que estamos hablando. Bueno, a eso se refiere principalmente con que hay que darle un servicio, un nombre o una sigla de servicio, es con qué lo podamos identificar. Bueno, el diseño del servicio debe adoptar un acercamiento holístico. Esto significa que tiene que abarcar de punta a punta, desde la estrategia hasta la mejora continua. No podemos pretender armar un diseño de servicio que solo vea la parte operativa, que solo vea la parte estratégica o que solo vea la mejora continua, etcétera, porque lo más probable es que ese diseño en el tiempo se caiga por sí solo. Van a haber muchas etapas que no consideró y por ende esas etapas que no consideró se van a traducir en incumplimientos, se van a traducir en mayores costos, etcétera. O sea, tenemos que ver todo el ciclo completo de vida del servicio o del diseño del servicio que nosotros estamos creando. Bueno, en la etapa de diseño los requerimientos y restricciones son los que van a gobernar el diseño. Esto quiere decir que los requerimientos generalmente son los que nosotros debemos cumplir a nuestro cliente o cumplir al usuario que nos está solicitando que le brindemos un servicio. Y las restricciones son aquellas que nosotros finalmente por tema ajeno a nuestra voluntad no podemos cumplir. O no tengamos la capacidad sencillamente de cumplir. Existen restricciones del tipo legal, existen restricciones del tipo económica, existen restricciones del tipo técnica, etcétera. Entonces es muy común, por ejemplo, en algunas zonas de nuestro país que no existe factibilidad técnica para las comunicaciones. Entonces, sumado incluso al segundo punto donde dice que tenemos que ver un acercamiento holístico, nosotros no podemos armar un diseño de servicio basado en las comunicaciones en estas áreas donde no hay comunicación, ¿ya?
Entonces es ahí donde vamos a que las restricciones son las que van a gobernar el servicio. Tampoco podemos crear un servicio que no se adapte a los requerimientos de nuestro cliente. También ese servicio lo más probable es que en algún momento el cliente diga lo que tú me estás ofreciendo no me sirve y me voy con otra empresa, con la competencia, porque ellos sí se adaptan a mis requerimientos. O sea, el diseño tiene que tener súper clara esas dos restricciones en sí, la restricción propia del servicio y los requerimientos que el cliente me está haciendo. Bueno, el valor para el negocio, reducir costos. En el video anterior vimos un poco que el valor del servicio generalmente o es reducir costos o es aumentar la utilidad para la empresa. Por eso las empresas generan o solicitan esta área especialista y tercerizan estos servicios o servicios de tecnología. En realidad para que nosotros como empresa experta lo ayudemos en ese camino de aumentar su utilidad o bajar costos a través de un buen diseño de servicio. Hace unos días atrás estaba conversando con una persona que me decía efectivamente eso es verdad, pero también los diseños de los servicios nos sirven para controlar. Pero el controlar finalmente se redunda en lo mismo, en que yo a través del control o aumento mi utilidad o disminuyo mis costos. Hay una frase muy típica que dice que no controla, no es capaz de medir, que no es capaz de medir, no es capaz de mejorar. Bueno, pero todo este ciclo de control y mejora en el fondo lo que nos ayuda a que bajemos costos o aumentemos utilidad. Siempre va a redundar o va a apuntar a ese punto. Bueno, mejorar la calidad, sin duda un buen diseño de servicio nos ayuda a mejorar la calidad del servicio, ya que se descarta la posibilidad de improvisación. Nosotros con un buen diseño de servicio establecido y acotado, en el fondo lo que hacemos es reducir lo que hacen las personas que están a cargo de ese servicio. O sea, es improvisar lo que a su juicio personal creen que es mejor para el servicio que están brindando, sino que eso se descarta. Ya hay un diseño establecido y esos son los pasos que deben seguir. Bueno, implementación más fácil de servicios nuevos y modificados. Generalmente ocurre que nuestro mercado objetivo como empresa de servicio lo contienen clientes de similares características. O sea, yo como empresa, si me dedico a atender grandes corporaciones, lo más probable es que todas las grandes corporaciones tengan las mismas o similares necesidades. Si me dedico a atender las pymes tienen las mismas o similares necesidades. Y aquí en el diseño del servicio nos ayuda porque, como este mercado objetivo que nosotros tenemos tiene las mismas necesidades, lo más probable es que nosotros tengamos que hacer variaciones muy pequeñas para atender a uno u otro cliente, siempre adaptándonos a la necesidad real de ellos. Pero en un 80, en un 70%, lo más probable es que la base del servicio sea la misma. Entonces con este buen diseño a nosotros lo que nos facilita es que la implementación de un nuevo servicio que seamos capaces de comercializar o de un nuevo cliente que ha confiado en nosotros, la implementación sea mucho más fácil. Ya las bases o los cimientos ya están hechos. Lo que hay que hacer es ahora adaptar ese servicio en el 30% restante a lo que el cliente nos está exigiendo o a lo que el cliente está necesitando. Mejorar la alineación del servicio con el negocio. Bueno, esto también es clave. No hay que olvidar que los diseños de servicio nosotros no los creamos para funcionar nosotros mismos como empresa, sino que para que estos servicios ayuden a la continuidad operativa y a la mejora del negocio de nuestros clientes. Entonces se debe alinear el diseño del servicio con el negocio de los clientes de nuestro mercado objetivo que estamos eligiendo. Mejorar la información y toma de decisiones. Esto es básico en la etapa del diseño. También nosotros diseñamos los informes que vamos a entregar al cliente para la toma de decisiones. Ya lo que pretendemos con esto es entregar, pasar de la etapa de los datos que tiene el cliente a la información. Datos hoy día hay mucho, todos tenemos datos, pero todos son datos aislados que en el fondo como un todo no entregan ningún valor. Entonces a través de estos informes o información en realidad, lo que hacemos es decirle al cliente que tome decisiones con conocimiento de causa, decisiones acertadas, con datos fidedignos, con datos oportunos, etcétera. Pero lo vamos a ayudar en la toma de decisiones a través de un buen diseño de servicio. Bueno, los procesos que involucra el diseño del servicio los vamos a ver cada uno de ellos a continuación. La gestión del nivel del servicio. El propósito es asegurar que los servicios se entreguen de acuerdo a los objetivos alcanzables. O sea, esto quiere decir que nosotros como empresa proveedora de servicios
no podemos pretender en el fondo comprometer niveles de servicio que no están no están acorde a las capacidades que nosotros tenemos para cumplir esos niveles de servicio. Es decir, yo no puedo comprometer que voy por ejemplo, entregar un técnico en terreno dentro de 6 horas en una ciudad que está a 12 horas de mi dependencia. Es imposible. Y eso lo habla que puede parecer muy básico, pero finalmente nos ayuda un poco a aterrizar la idea de los servicios, porque hay muchas empresas que comprometen acuerdos que finalmente en el mismo momento que están comprometiendo saben que no son capaces de cumplir. Entonces, con tal de tener ese cliente, le prometen muchas cosas que finalmente con el tiempo lo que hacen es empeorar su imagen, porque finalmente no van a poder cumplir, a pesar de que sabían desde un principio que no iban a poder cumplir. ¿Ya? Gestión del nivel de servicio a través de un canal de comunicación con el cliente y representante del negocio. Esta etapa es absolutamente clave, donde hay muchas empresas que solicitan servicio a empresas de servicio y les piden que utilicen metodología ITIL. Pero acá debemos saber que tenemos dos miradas. O sea, nosotros como empresa de servicio tenemos que conocer la metodología ITIL, implementarla, llevarla a cabo, diseñarla, etcétera, para ese cliente, pero el cliente también debe conocer de la metodología ITIL, o sea, el cliente también debe estar itilizado. No ha pasado a nosotros en Tecnovalor que hemos entregado la información, estadística, informe, etcétera, que nos recomienda la metodología ITIL y que finalmente van a morir en el escritorio de nuestro cliente, porque al no conocer la metodología no le da el valor necesario a la información que nosotros le estamos entregando. Entonces, por eso este canal de comunicación tiene que ser entre personas que estén utilizadas. Si nuestro cliente no está utilizado, bueno, será nuestra labor en el fondo un poco orientarlo y decirle qué puede hacer con la información o cuál es la manera correcta de llevar a cabo un servicio. Pero es importante que al menos él conozca los fundamentos de ITIL. ITIL también en esta parte del diseño de servicios nos recomienda a las personas que exigen empresas que conozcan la metodología ITIL, que al menos tengan un encargado de la mejora continua, ¿ya? Porque si no está encargado de la mejora continua, toda la información que nosotros seamos capaces de generar y entregar, como les decía adelante, va a morir en un escritorio y finalmente no se va a hacer nada y no vamos a alcanzar el nivel de perfección ambas compañías, porque esto en realidad, esta metodología no sirve tanto al cliente como proveedor para entregar un servicio de excelencia, de calidad. Bueno, estructurar los SLA para asegurar que los servicios y clientes sean cubiertos según sus necesidades. Es un poco lo que decíamos en el primer punto. La estructuración de los SLA tiene que ver con lo que nosotros podemos alcanzar y a la vez lo que requiere alcanzar ese SLA, lo que debe cubrir. O sea, si yo quiero que mi empresa de servicio tenga un uptime, por ejemplo, de un servidor del 99%, bueno, los SLA se tienen que estructurar en base a ese 99%, no en base a un 80% o a un 100%, ¿ya? Ahí es clave no estructurar los SLA sin información, sin datos, ni sin el requerimiento del cliente. Bueno, el monitoreo del SLA, esto también es una parte clave, porque los acuerdos de nivel de servicio son efectivamente para medir el nivel de cumplimiento entre lo que el cliente nos está exigiendo por contrato y entre lo que nosotros estamos dando. El monitoreo del SLA tiene que ser un monitoreo constante, o sea, es muy poco común que una empresa monitoree los SLA cada 6 meses o cada un mes. Generalmente el monitoreo de los SLA son en forma diaria. No puede pasar, por ejemplo, un mes, una semana donde tengamos cientos de incumplimientos y nadie lo haya visualizado. Para esto también se recomienda tener un dashboard, el cual nos vaya indicando en forma proactiva los SLA que están incumpliendo o por incumplir. Aquí hay un concepto que seguramente vamos a ver más adelante, que es el concepto de los SLO, que son los acuerdos de niveles operacionales, que son los niveles de cumplimiento en la interna. O sea, yo como empresa de servicio tengo un nivel, un escalón un poco más abajo del SLA. O sea, yo tengo que tener una advertencia o una alerta de cuándo voy a incumplir, de manera que
yo no llegue al punto de incumplir, sino que prevenga eso y dé un mejor servicio a mi cliente. Bueno, revisión del servicio a través de reuniones periódicas para revisar los logros y anticiparnos a futuros inconvenientes. Esto también es clave, es un poco lo que hablábamos en el punto 2. Nuestro cliente tiene que estar utilizado y tiene que saber que estas reuniones periódicas no son cuando ocurrió un incidente crítico o cuando ocurrió un incidente de mayor connotación, sino que son reuniones que deben estar fijas sí o sí en un periodo en realidad que se justifique o amerite que hay que hacer una revisión. En algunos casos también a nosotros nos ha pasado que estas reuniones periódicas algunos clientes no la quieren hacer prácticamente día por medio, pero también no es lo recomendable, porque en el fondo se pierde la objetividad o el fin real de esta reunión. La reunión periódica es para tratar lo que pasó durante un periodo un poquito más prolongado, cada 15 días, cada 30 días, etcétera, y en esas reuniones ver lo que ha sucedido en este periodo y acordar un proceso de mejora y un plan de mejora continua e implementación. Pero tampoco tiene mucho sentido que estas reuniones sean tan seguidas. Bueno, y el plan de mejora, programar acciones analizando impactos y riesgos asociados. Bueno, un poquito lo que hablábamos delante. En los planes de mejora también tienen que tener a su vez una carta GAN de implementación, un responsable de implementación, pero el plan de mejora en base a todos los antecedentes que hemos recabado durante el monitoreo del SLA, durante la estructura del SLA, durante la gestión de niveles de servicio, este plan de mejora tiene que finalmente ser implementado. Puede ser por parte, puede ser todo de una vez, puede ser en horario inhábil, etcétera. Se pueden acordar miles de estrategias para implementar el plan de mejora, pero lo que sí se debe hacer es implementarlo. No dejarlo como que se va a implementar y se junta con el segundo plan de mejora de la segunda revisión, se junta con el tercer plan de mejora de la tercera revisión, etcétera, y finalmente el plan de mejora nunca se ejecuta. O sea, hay que ejecutarlo y para eso hay que ponerse plazo y responsable y controles para poder llevar a cabo ese plan de mejora. El catálogo de servicio. Bueno, también hablamos un poquito en el primer video del catálogo de servicio. El propósito de esto es contener una fuente única de información coherente la cual pueda apoyar al área comercial. El catálogo de servicio también no es recomendable, o en realidad no se debe hacer que lo creamos una vez y después se deja en el olvido. Es muy común también que aquellas empresas que tienen el catálogo de servicio lo crean por primera vez y no tienen ningún encargado del catálogo de servicio. El área comercial ofrece un servicio que puede ser que haya estado publicado en la página web de la empresa y resulta que las condiciones cambiaron porque quizá el servicio puede costar más caro porque el servicio en algún momento estuvo valorizado en dólares, el dólar subió, después se cambió en realidad a peso esa valorización y ahí se creó una confusión y como nadie actualizó ese catálogo de servicios, finalmente nosotros vamos a ofrecer a un cliente algo que ya no tenemos o que cuesta más caro o que es más económico o que finalmente cambiaron las condiciones, etcétera. Entonces, en esta etapa del catálogo de servicios tenemos que definir el rol del responsable del catálogo, el que lo debe llevar al día. Cualquier cambio que se haga en ese catálogo, él debe ser el encargado de modificarlo. O sencillamente, si hay un servicio que nosotros ya no estamos brindando, por el motivo que sea, hay que sacarlo del catálogo de manera de no crear una confusión en los clientes que visitan nuestro catálogo. Bueno, la gestión de la capacidad tiene que ver un poco con el rendimiento máximo de un sistema, servicio o dispositivo que pueda alcanzar. En esta etapa nosotros nos preocupamos de en realidad lo que nosotros tenemos como insumo para generar el servicio, insumo llámese sucursales, servidores, etcétera, todo lo que nosotros necesitamos como infraestructura para dar el servicio. ¿Ya? Esto se centra un poco en los componentes que conforman la plataforma TI para brindar de manera óptima el servicio. ¿Ya? Entonces, nosotros con esta gestión de la capacidad podemos visualizar en realidad cuándo podemos tener fallas, cuándo no sé, incluso cuándo nos debemos cambiar de sucursal porque tenemos un contrato acotado en esa sucursal de arriendo, por ejemplo. Entonces, en esta parte del diseño visualiza todos los problemas futuros que nosotros podamos tener. La gestión de la disponibilidad. Bueno, el propósito es garantizar que la totalidad de la infraestructura de TI, los procesos, herramientas, roles, etcétera, sean apropiados para cumplir los SLA. O sea, principalmente si hablamos del recurso humano, nosotros estamos ofreciendo un servicio como especialista en las plataformas de antivirus, por darle un ejemplo.
Entonces, lo que tenemos que tener ahí como recurso humano, una persona con certificaciones, con experiencia, con cursos de capacitación, etcétera, en esa área. O sea, en esta parte de la gestión de la disponibilidad, en el diseño, o sea, es un poco un checklist de saber, contamos con la infraestructura necesaria, contamos con los profesionales necesarios, contamos con los procesos creados, están definidos cada uno de los roles en el servicio que vamos a brindar, etcétera. Eso se refiere a la gestión de la disponibilidad. Bueno, y como segundo punto, dice se debe establecer un plan de disponibilidad que evalúe el impacto ante algún cambio. Bueno, acá tenemos un poco una bitácora donde nosotros podemos enumerar los servicios que estamos brindando, los SLA que deben cumplir, en caso de falla, cuál es el tiempo de recuperación. Aquí entramos en otra etapa, que cada uno de la infraestructura que nosotros tengamos, o los componentes de la infraestructura, deben tener un tiempo de recuperación o un documento que indique cuál es el tiempo de recuperación. Suele suceder que algunas empresas brindan servicios donde deben tener una uptime del 99% con sus servidores. Finalmente un servidor falla, se quema la placa madre, etcétera, y nadie sabe el tiempo de recuperación. O sea, incluso hay algunas empresas que recién ahí se preocupan de comprar un servidor de respaldo o un servidor de backup para cubrir esta necesidad. Entonces, eso no puede ser, tiene que haber una bitácora que permita conocer en forma anticipada cuáles van a ser los periodos de mantenimiento, la criticidad, tiempos de recuperación, etcétera. Pero debe estar contemplado, o sea, se debe establecer el plan de disponibilidad. La gestión de la continuidad del servicio, bueno, el propósito es gestionar los riesgos que pueden poner en peligro la continuidad del servicio, de asegurar los niveles mínimos del servicio acordados para la continuidad del negocio. El propósito de esta gestión de la continuidad es desarrollar un poco la estrategia que nos van a permitir brindar continuidad a nuestros clientes. Aquí, un poco para graficar a qué se refiere esto, el segundo punto es muy clave. Nosotros como proveedores de servicios, lo más probable, o en muchos casos, es que no brindemos todos los servicios porque no somos especialistas en toda la área. Entonces subcontratemos otros servicios que nos apoyen para dar un servicio de calidad a nuestros clientes. Un ejemplo muy básico o muy común en realidad es que yo como empresa de servicio subcontrato, por ejemplo, los servicios de telefonía. Se los contrato a una empresa que es especialista en el área de telefonía. Entonces, si yo estoy brindando un servicio de call center a mi cliente, lo que debo hacer es generar a su vez un contrato de ¿cómo se llama? O un compromiso, más que un contrato, un compromiso con mi proveedor de telefonía, donde él me asegure ciertos estándares, ciertos niveles de servicio. Porque en el fondo, si yo me quedo sin telefonía, finalmente quien se va a ver afectado va a ser el cliente final. Y si yo no tengo ningún contrato, ningún acuerdo con mi proveedor de telefonía, sino que lo dejo que él reaccione en los tiempos que tiene que reaccionar, sin de cierto modo tenerlo obligado a que reaccione en el menor tiempo posible, la gestión de la continuidad del servicio en el fondo se va a ver mermada, y quien se va a ver afectado va a ser el cliente solamente, no va a afectar nada. Y bueno, y por ende nuestra empresa que poco a poco se va a empezar a desprestigiar por no tomar estos resguardos que son básicos para entregar un buen servicio. Bueno, la gestión de la seguridad de la información, esto tiene que ver un poco con la confidencialidad de la información, con la integridad, con la disponibilidad, la autenticidad y no repudio. Esto un poco se preocupa en esta parte del diseño del servicio, que tanto la información que tengan los clientes, que yo tengo acceso a manipular, permanezca donde debe estar. O sea, pretende asegurarle al cliente que yo no voy a tener su información de manera inapropiada, y que por ende no la va a tener otra empresa o un tercero a través mío de manera ilegal, por llamarlo de una manera, o de una manera no autorizada. Entonces, en esta etapa del diseño, nosotros lo que tenemos que ofrecer, si tenemos un servicio donde tenemos acceso a la información del cliente, ¿cómo nosotros garantizamos al cliente que esa información va a ser de absoluta reserva y que no va a tener una divulgación por parte nuestra? ¿Ya? Aquí un poco, por ejemplo, la autenticidad o no repudio, un ejemplo claro es lo que pasa con las tarjetas de crédito, donde
a nosotros con las tarjetas de crédito nos dan password para que no la puedan ocupar otros, nos dan aparatos de token, de multipass, etcétera, nos dan preguntas clave con respuestas clave que nosotros solo nosotros sabemos, de manera de evitar que yo ocupe esa tarjeta y después pueda decir, mire, la verdad que esa compra no la hice yo. O sea, en realidad es imposible que no la haya hecho yo porque todos los métodos que me dieron para resguardarme o en realidad para garantizar que en realidad fui yo el que la estaba ocupando estaban absolutamente claros. Lo mismo pasa aquí en la gestión de la seguridad de la información. Tenemos que asegurar que la información del cliente no va a ser divulgada. La documentación impresa, si están ahí, por ejemplo, una impresora que es de uso común, que está en un espacio abierto, no la tome cualquier persona y se la lleve a su casa y la empieza a revisar a su casa, etcétera. En el diseño debemos asegurar que esta información va a estar donde debe estar y la va a utilizar quien solo la debe utilizar, nadie más. Gestión de proveedores, esto un poco lo vimos delante con el ejemplo de la telefonía. El propósito es asegurar que si yo tengo tras de mí más empresas con servicios contratados para poder brindar un servicio de calidad, yo me asegure con ellos tener otro contrato, otro SLA que a su vez garanticen que el servicio a mi cliente se va a estar dando de manera oportuna. No puedo obviar ese contrato de servicio con este tercero y pretender cumplir los SLA, porque si yo también dependo de este tercero para dar un buen servicio, tengo que de cierto modo con él crear una alianza que nos permita en conjunto brindar un servicio de acuerdo a los parámetros o a los requerimientos que ha exigido el cliente. La gestión de proveedores en el fondo lo que alinea es mi servicio con quienes me apoyan a mí. Como lo explicaba adelante, las empresas de servicios no dan todos los servicios, entonces lo más probable es que siempre subcontraten a empresas especialistas. Entonces con cada uno de estos especialistas yo tengo que llegar a un acuerdo y firmar un acuerdo donde en caso de incidente cómo me va a responder él, en cuánto tiempo me va a responder él, quiénes son los profesionales que van a estar a mi disposición para yo recurrir en momentos de urgencia, etcétera. Pero a través de estos acuerdos es como yo garantizo al cliente final su servicio. Bueno, para terminar, una pequeña reflexión de Darwin que dice: no es el más fuerte ni el más inteligente la especie aquel que sobrevive, sino que el que es capaz de adaptarse al cambio. La habilidad para transformarse será una ventaja competitiva. Esto un poco nos habla de lo que partimos diciendo en el diseño del servicio. El diseño del servicio se tiene que ir, o los servicios en sí se tienen que ir adaptando a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías y a las nuevas exigencias de los clientes. Eso es principal, eso es básico. No puedo pretender generar un diseño de servicio que solo sea de mi conveniencia, y cuando el cliente me pida hacer una pequeña modificación y yo veo que voy a tener que gastar un poco más de recursos, decirles que no, porque ahí me conviene a mí. No, hay que adaptarse a esas nuevas exigencias, a esas nuevas tendencias, a esas nuevas tecnologías, y eso finalmente nos dará una relación que hoy en día se denomina el win-to-win. Gana mi cliente y también gano yo. Bueno, al igual que el video anterior, les dejo mis datos. Si quieren comentar algo acerca del video, alguna consulta, observación, son todas bienvenidas. Está mi correo electrónico, está la página web de nuestra empresa, y seguramente nos vamos a ver en un tercer video donde hablemos de la operación del servicio ITIL. Muchas gracias.